La vida de Paul después del cataclismo mágico no fue para nada fácil. Desconocía el paradero de su familia. Al principio quiso ir a su hogar, pero su sorpresa fue muy grande cuando en el lugar donde se supone que debería estar el pueblo de Buena solamente encontró tierras devastadas. Lo que antes deberían ser hogares, cultivos, casas, habían desaparecido. Pero él no podía quedarse en este lugar contemplando el abismo. El peso en su conciencia de reencontrarse con su familia era lo que le daba fuerzas para seguir adelante. Mirando el siguiente paso a seguir, decide irse hacia Roa, la capital de Asura y lugar en donde Rudius estaba fungiendo como tutor privado de Eris. Quizás en ese lugar podía encontrar pistas. Quizás algún método, forma o información que le permitiría cumplir su objetivo. Desafortunadamente, lo único que encontró fue un campamento de refugiados, dirigido principalmente por el mayordomo de la familia Boreas, que curiosamente se llevaba muy bien con Rudius. Él conocía a Paul a través de las historias que Philip solía contarle, y sabía muy bien el tipo de persona que era, muy trabajador y eficiente en los tiempos de crisis, pero que, debido a sus decisiones impertinentes, a veces suele agravar las situaciones. Este mayordomo, que también era un noble, poseía una vasta cantidad de tierras y fondos. En lugar de esconderlas o guardarlas para sí mismo, en una decisión altruista se las entregó al pueblo. Sus tierras las usó para formar campamentos en donde las víctimas del desastre del cataclismo de Mana podrían refugiarse, y sus fondos fueron utilizados para una campaña encargada principalmente de localizar a todas las personas que se involucraron en el desastre y traerlas hacia un lugar seguro. Pero por desgracia, él era el único que se estaba tomando en serio la situación. Este mayordomo era diferente a la nobleza y la realeza del país, pues ellos querían lavarse las manos, apartar la vista de la situación y no involucrarse en la misión de rescate. Dicho de otra forma, era el único que estaba haciendo algo por el pueblo. Ahora bien, comentada esta introducción, ¿por qué Paul terminó en esta condición tan deplorable? Se convirtió en un completo borracho, descuidó su entrenamiento y su humor era pésimo. Bueno, la razón es muy sencilla. Fue por el peso de convertirse en el héroe encargado de salvar a los ciudadanos. Una vez el mayordomo de la familia Boreas habló con Paul, le pidió ayuda para que éste colaborara en la búsqueda de los desaparecidos. Él se encargaría de cuidar a los refugiados mientras que Paul los encontraba y los enviaba a este lugar. En poco tiempo se convertiría en el jefe de la organización encargada de esta labor. La verdad, en el fondo, a él no le importaba buscar a aquellos que habían desaparecido. Solo quería encontrar a su familia, pero consideraba que la posición de búsqueda en la que se encontraba era la más beneficiosa de todas, pues disponía de fondos y personal para ir a territorios bastante complicados, pues, como se dijo en el anime, él tendría que confrontar a varios nobles que habían engañado a las víctimas incautas y esclavizado. Al principio trataría con métodos diplomáticos, pero estos, al negarse rotundamente, debería optar por los bélicos, los violentos de secuestrar a sus propios esclavos, combatir constantemente con mercenarios que los contratan para tratar de acabar con ellos. Al principio, Paul lo toleraba, y de hecho su templanza era bastante fuerte, su voluntad no se quebrantaba, pero con el pasar de los meses la situación se hacía complicada. Y esto se debía a los logros que estaba obteniendo. La organización funcionaba, estaban encontrando a los desaparecidos, o por lo menos a los que aún estaban vivos, y adquirían noticias de aquellos que fallecieron. Preocupantemente, el número de muertos era elevado. Cada vez que recibía un informe y aparecía un nombre familiar, él empezaba a asustarse, empezaba a sudar. Temía de que entre esa lista de fallecidos se encontrara alguien de su familia, los nombres de algunos de sus hijos o esposas. Siempre leía esos documentos con mucha incertidumbre.
Constantemente sufría de pesadillas en donde veía a todos los miembros de su familia muertos delante de sus pies, suponiendo de que él había llegado tarde para salvarlos. Esto fue una carga mental bastante pesada, y no había noche en la que la pesadilla que te acabo de mencionar no apareciera. Entonces, si él no bebía y caía inconsciente por el trago, despertaba en medio de la noche por esas visiones, lo cual hacía que le fuera imposible descansar. Por otro lado, la lista de muertos se hacía cada vez más extensa, y los miembros del grupo de búsqueda que este mismo encabezaba muchas veces le recriminaban, porque nombres de la lista de fallecidos pertenecían a sus familiares, a sus personas más importantes, y le decían a Paul que si él hubiera buscado antes en otra zona, o se hubiera movido más rápido, o si hubiera tomado otras decisiones, sus familiares estarían vivos. Esto no pasaba una o dos veces, era muy común, muy recurrente. Cada vez que uno de los miembros sufrió una pérdida importante, Paul era el principal culpable, y las críticas caían sobre él mismo. Sumado a su tensión mental de desconocer el paradero de su familia, lentamente su conciencia, su alma empezó a corroerse y se convirtió en lo que vimos en el anime, aquel borracho violento que no fue capaz de derrotar a su hijo en un combate cuerpo a cuerpo. Señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video. Lo que tú acabas de escuchar es un poco de la información que el anime no fue capaz de adaptar de su novela ligera. Así como lo que te acabo de mencionar, hay bastantes datos que salen al contrastar ambas fuentes. Son bastante curiosos y la verdad creo que te interesarán. Por eso te invito a que te acomodes en la silla o en la cama en donde te encuentres y me acompañes en este video. Pues estos son detalles que el anime no omitió, pero que aún viven, que aún arden en su texto primigenio, la novela. Sin más que agregar, por favor, empecemos con número 1. Vimos que al principio del capítulo, Rudius y su grupo, Dead End, se encontraban viajando por una carretera que atravesaba una montaña bastante peculiar. La forma en la que fue cortada era muy curiosa, y esto se debe a que la ruta que estaban tomando se llamaba el Camino Sagrado de la Espada, y este fue construido hace más de 500 años. Su responsable fue el dios Espada, el espadachín más fuerte del mundo. En aquel momento se encontraba en un estado continuo de guerras. Y este legendario personaje, con uno de sus ataques de desenvainado, causó una onda de energía que se dispersó por todo el bosque y montañas, partiendo todo a su camino. El poder bendijo la tierra y se aseguró de formar un camino para que los demás humanos pudieran usarlo a través de los años. Gracias al poder de este dios, la tierra fue bendecida, y los monstruos, al sentir el poder de esta entidad, se alejan, haciéndolo así un lugar bastante seguro para que las personas lo tomaran como rutas entre viajes de ciudades. Número 2. ¿Ven en la ciudad de Milis esos pilares que se alzan en las fronteras, en las murallas? Estos pilares son los motivos por los que en la ciudad de Milis, perdón mi incoherencia, no existen murallas. Aparentemente, estos fungen como una barrera mágica, la cual se encarga de repeler a todas las amenazas que amenacen el país, ya sean invasiones o cambios climáticos. Estos mismos se encargan de regular el caudal del agua para que la ciudad nunca esté inundada, regulan la temperatura para que nunca existan inviernos duros o veranos abrasadores, y restringen la entrada de los enemigos, evitando que monstruos se puedan colar dentro de las instalaciones o que guerreros de un país enemigo pudieran invadirlos. Rudius en un momento comentó: si quisieran destruir esta ciudad, primero tendrían que destruir esas 7 torres de control. Pero ahí su amigo, el hombre caremono, le dijo que debería abandonar esa idea, o por lo menos nunca decirla en voz alta dentro de la ciudad. Si los guardias te escucharan y aún así lo dijeras en tono de broma, seguramente te arrestarían. Número 3. ¿Por qué la reunión de Dead End al llegar a la ciudad de Milis se realizó en la noche? El motivo es que estos habían llegado a la ciudad al mediodía, pero tenían una costumbre que siempre realizaban una vez llegaban a un nuevo lugar,
Una vez conseguían una entrada, o por lo menos conseguían una habitación en algún hospedaje, estos tenían una función de limpiar la ropa que había sido manchada a lo largo de sus viajes, ya sea por el sudor o la sangre de sus enemigos, revisar sus pertenencias para hacer una lista de lo que necesitan reabastecerse, desinfectar las camas en las que van a dormir, se aseguran de utilizar magia de fuego y viento para generar aire caliente y eliminar a los insectos que se encuentren dentro, esterilizarla por otra parte, limpiarla para mantener un buen ambiente, y esto por lo general les tomaba mediodía, y así fue como llegó la noche. Por cierto, Eris le preguntó a Rudius por qué se estaban hospedando en un, por así decirlo, hostal o posada bastante lujosa, y él entendía muy bien sus preocupaciones. Cuando estaban en el continente demoníaco, realmente tenían mucho cuidado en el lugar en donde iban a dormir, pues no podían darse el lujo de costearse sitios tan costosos, valga mi redundancia. Pero en esta oportunidad él les dijo que no había ningún problema. De vez en cuando a él también le gustaría dormir en cavas con colchones suaves y cobijas suaves, por así decirlo, en lugar de un montón de paja. Además, debido a la compensación que el Sand Point le había dado a la tribu Dordia por permitir el secuestro de sus hijos, los fondos del grupo de Dead End habían aumentado ligeramente, ya que el jefe de la tribu reconoció el papel que ellos habían tenido al momento de salvar la aldea y les dieron un pequeño agradecimiento en forma monetaria, 7 oros grandes de milis, lo suficiente como para mantener una vida estable durante unas semanas. Se quedarían en una posada de este nivel mientras buscaban trabajo y abastecían nuevamente sus recompensas, sus fondos. Por eso le dijo a Eris de que realmente no había muchos problemas por eso. Número 4. En el momento en el que Eris estaba demostrando su deseo de ir a cazar duendes, Rudius se mostraba bastante preocupado. Recordaba el momento en el que los goblins secuestraban a las mujeres campesinas y las utilizaban para reproducirse violentamente. Por un momento imaginó a Eris siendo atacada por los goblins y se puso en el papel de los mismos monstruos. Le dijo que, si tuviera la posibilidad de capturar a Eris, sin duda alguna la trataría como una doncella de sol a sol, le daría como a cajón que no cierra o a rata en balde hasta que finalmente su espada sagrada cayera y su esperanza de vida útil terminara. Pero bueno, ya que Eris estaba siendo tan insistente con el tema y Rudyard estaba soporteando la idea, no le quedó más remedio que aceptar. Aún así le dio unas cuantas condiciones. Le dijo que, primero, nunca y bajo ningún concepto debería bajar la guardia. Puede que sí, los goblins fueran monstruos de clasificación E, lo más bajo entre los bajos, incluso un niño con apenas unas cuantas semanas de experiencia con la espada podría encargarse de ellos. Pero aún así, ella nunca debería confiarse y bajar la guardia delante de los mismos. Puede que al estar tan acostumbrada a derrotar monstruos fuertes, simplemente no se preocupara por revisar sus alrededores y terminaría cayendo en una trampa. Y caer en una trampa con los goblins significa el peor destino posible. Según el anime, Rudyard se encargó de acompañar a Eris en esta misión, pero él dijo que realmente tenía otros planes. Ahora que estaba en la ciudad de Milis, quería ir a visitar a uno de sus viejos conocidos. Rudyard se sorprendió. ¿Rudyard tiene conocidos? Vaya, esa sí no me lo sabía. Pero bueno, cuando vives más o menos más de 400 años seguramente tendrás 1 o 2 hermanos de esa época. Y dijo que muy bien, el día de mañana nos tomaríamos el día libre. Número 5. El momento en el que Rudius ve el secuestro del niño fue ligeramente diferente en la novela, o bueno, por lo menos en la web novel. Aparentemente Rudius decidió dar un paseo por la ciudad para poder inspirarse sobre qué voy a escribir en la carta que le voy a enviar a Paul. Y bueno, de paso, seguramente podría encontrar 1 o 2 lugares hermosos para tener una cita con Eris. Aparentemente él se iba a quedar un mes entero en esta ciudad para obtener fondos. Entonces, siendo así las cosas, le gustaría encontrar 1 o 2 lugares románticos para de vez en cuando sobrepasar sus manos sobre Eris. Digo, aprovechando que él es un joven niño. Entre esas, mientras iba caminando por un callejón oscuro, encontró a varios sujetos vestidos de una forma muy sospechosa. Parecían criminales. De hecho, si los mirabas desde lejos, gritaban a onzas que estaban haciendo algo malo. Y entre ellos llevaban a un muchacho que ni siquiera se estaba esforzando ni resistiendo, pero tenía una bolsa en la cabeza. Estaba intuyendo: santo cielo, está en medio de un secuestro. Se quedó viendo a los grupos y dijo: ¿intervengo o no intervengo? Bueno, regla número 1 de Dead End: salva a los niños. Regla número 2: salva a los niños. No podía dar la vista gorda por el principio que tenía dentro de su grupo y decidió seguirlos para llegar hacia su escondite.
Curiosamente, en esta versión, Rudius no llevaría su Aqua Heart, o comentado de otra forma, su bastón. Pelearía contra los secuestradores a solo mano limpia. Número 6. ¿Qué le pasó al muchacho que el grupo de Paul había salvado? Pues bueno, a veces la vida no es para nada agradable, ni tampoco de rosas. De hecho, el destino de ese niño fue bastante cruel. Ni siquiera tenía 11 años y lo habían prostituido. Lo llevaron a los barrios rojos para que los hombres abusaran de él bajo un módico precio de no sé cuántos cobres. Sinceramente, lo que tuvo que sufrir era terrible, terrible. Quisiera hacer una pequeña aclaración en este lugar. Paul había pedido ayuda a una de las familias más importantes de la ciudad, de la familia Saints, es decir, de la madre de Rudius. Ellos eran nobles muy importantes y les solicitó su colaboración para que ellos intercedieran en las negociaciones con los nobles y permitieran la liberación de estos prisioneros de una forma más pacífica. A veces aceptaban, pero en la mayoría de las ocasiones no, y después tenían que recurrir a métodos violentos para llevarse a estos y dejarlos bajo su custodia, y una vez ahí volverían a reiniciar las negociaciones. Sí, muchos estaban en esa situación. Algunos eran utilizados para darle placer a otras personas, otros fueron utilizados como carne de cañón y otros utilizaron sus órganos mientras aún servían para hacer trasplantes. Bueno, el destino de cualquier otro desaparecido igual que en Colombia. Número 7. Esta parte no me consta, por lo menos en la web novel no apareció. A lo mejor sí en la novela ligera. Realmente no pude apreciar el momento en el que Rudius saca la lengua para empezar a lametear las bragas que tenía puestas en la cara. Lo que sí sé es que los guardias estaban confundiéndolo con un enano o un hobbit, pues a pesar de ser o aparentar esa edad tan joven tenía un potencial bélico muy poderoso. Solicitaron con urgencia la presencia de su jefe, de que estaban siendo atacados y que supuestamente podría ser un mercenario contratado por los nobles para finalmente eliminar al grupo que tantos problemas les había causado a sus esclavos. Digo, después de todo, robar a un esclavo en la ciudad, en el país de Milis, se consideraba como un crimen, una ofensa capital. De hecho, desde el punto de vista de los políticos en esta región, ellos eran criminales, pese a que su causa sea justa. Paul llegaría en escena una vez la mitad de los efectivos que entraron a la habitación cayeran inconscientes. Y en el anime pudimos ver un mini enfrentamiento que estaba teniendo Rudius con la chica en bikini. Pero en la web novel por lo menos este no ocurrió, directamente saltaría a el enfrentamiento con Paul y, mientras ellos dos estaban enfrentando, ella y la maga intercederían simultáneamente para tratar de eliminar a Rudius. Se convertiría en un combate de 3 contra 1. Número 8. Desde el primer día en el que Rudius había reencarnado en este mundo, dijo: aquí los sujetos se ponen muy en serio, se toman muy en serio el tema de la defensa personal. De hecho, era la primera vez en su vida que encontraba a una aventurera con el clásico equipamiento que aparecen en los RPG no modernos. Es decir, su armamento era un bikini y una tanga. Digo, qué armadura tan protectora, mi hermano, y esa ofrecía 5000 de protección. Verán, el motivo por el que esto ocurre es gracias a la magia de sanación, teniendo en cuenta de que las heridas graves podrían ser recompuestas con simplemente conjurar unas palabras, el mejor sistema de salud del mundo. Entonces los aventureros en su gremio decidieron: descartemos la defensa de placas, las armaduras pesadas para protegernos y utilicemos armaduras de cuero ligeras o medias, apenas para proteger nuestros puntos vitales. El motivo es sencillo: si nos cortan una buena parte de nuestro cuerpo, somos apuñalados o somos tajados, sentenciados, podemos recuperarlo con magia de curación. Entonces no hay que preocuparse tanto por las pequeñas heridas que de vez en cuando nos ocurran. Más bien enfoquémonos en tener un equipamiento que nos colabore con la movilidad, de que no obstruya nuestras articulaciones y nos dé velocidad. Y así es como nacieron, popularmente entre los aventureros, los equipos de combate ligeros. Número 9. En la pelea entre Paul y Rudius, su padre utilizó dos estilos de combate especial, no se nombraron en el anime. El primero fue cuando este desvió los proyectiles dirigidos hacia su cuerpo, hazaña que solamente aquellos que tienen nivel experimentado o avanzado en el cauce celestial o estilo de espada dios del agua podrían realizar.
Después, cuando la magia hizo que sus pies se hundieran en el suelo, inmediatamente activó otro estilo de combate, Dios Norte. Se puso en 4 patas y empezó a luchar de una forma salvaje, aprendido directamente desde Gilene. Dato curioso, Paul es experto en los 3 estilos de espada, Dios Agua y Dios Norte. Número 10. Dentro de este bar estaba la mayoría de las personas que Rudy había apaleado. Les había dado una golpiza completa, pero estos se habían levantado para escuchar la conversación que tendría padre e hijo. Se pudieron recomponer gracias a que, cuando los ánimos se bajaron, se dio la oportunidad para que los magos utilizaran magia de curación, y así aquellos que estaban inconscientes se volvieron a levantar. Bueno, tendría mucha más información, pues apenas voy en la mitad del capítulo, pero ya van pasados los 20 minutos, entonces te prometo, esto sí va a ser serio. A más tardar el día de mañana o pasado mañana saco la segunda parte del capítulo, aún me queda mucha información por la que comentar. Si te gusta el video dale like, me gusta y comparte, en serio, no tardaré en sacar la segunda parte. Este fue tu amigo y buen vecino el viejo Miguel y te desea una feliz noche. Adiós.